Uno de los principales problemas de nuestro sistema educativo es que no garantiza la educación a la mayor parte de los ciudadanos. Esta es la razón por la que existen comunidades que a lo largo de su vida no reciben la educación básica, un derecho humano fundamental, y mucho menos logran siquiera tener un certificado de bachillerato. Entre las recomendaciones de la UNESCO para mejorar la cobertura de la educación se encuentran medidas como incluir la educación preescolar en la educación obligatoria básica, proponer cambios curriculares que incentiven una mayor equidad educativa entre niños y niñas, priorizar el aprendizaje de las comunidades indígenas, crear programas de regularización para combatir el rezago educativo y orientarse a combatir la relación del nivel socioeconómico con los logros académicos. Análisis. Diagnóstico político. Está comenzando Revolución Democrática 2.0. Cibernautas, aquí estamos de nuevo con ustedes en Revolución Democrática 2.0. En esta media hora vamos a ver mecanismos para fortalecer la educación pública. Esperamos que sea de su agrado, pero sobre todo esperamos su participación activa. No queremos simples espectadores pasivos, queremos que todos sean interactuantes. Es para mí un honor poder compartir este tiempo con ustedes y también con la maestra Lorena Roxana Delgado Ortega. Lorena. Gracias, muy amable. Es la maestra Delgado Ortega, es egresada de Economía de la UNITEC, de la Universidad Tecnológica de México, y tiene una maestría en Administración Pública por el INAP. Tiene más de 30 años de experiencia en el servicio público y es una docente regular en la División de Educación Continua de la Facultad de Contaduría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Roxana, bienvenida. Qué gusto que estés compartiendo con nosotros. Gracias, Manuel. Muchas gracias a Revolución Democrática 2.0 por invitarme a participar aquí contigo en este tema tan interesante. De acuerdo, seguiremos adelante. Pero antes de entrar en calor, ¿qué te parece si escuchamos qué es lo que el público opina del tema? Claro que sí, vamos por supuesto a escucharlos. ¿De acuerdo? Estamos pendientes de ustedes. Es muy grande, ya que los fundamentos básicos que se le están impartiendo a las nuevas generaciones en nivel secundaria o primaria no tienen los conocimientos adecuados, no están ocupando un nivel educativo que se pueda sustentar con los libros, con la economía y demás cosas. Mucho de ese tipo de conocimiento es obsoleto, por tal motivo no los está permitiendo avanzar y nos estamos estancando. La media superior y superior no hay tantas oportunidades, los lugares que el gobierno abre para que los chicos entren no son suficientes, por ello es que hay tantísima falta de oportunidades para los jóvenes. Yo pienso que está muy mal, porque por esta razón yo estoy seguro que hay muchos maestros que no son maestros, que no están titulados y están pues por el dedazo o por el compadrazgo. Y eso me preocupa porque se me hace que no hay buena educación en el país por lo mismo. Hay mucha ignorancia y ahora pues me entero de que en las escuelas han quitado algunas materias que impiden que los niños tengan todavía más conocimiento para una buena educación. Manuel, muy interesantes todas las opiniones de nuestros amigos y amigas que nos están escuchando aquí en este programa. A mí me gustaría destacar, fíjate que lo que dice Nelson Mandela, no sé si tú has escuchado esto, dice que la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar al mundo. Estamos totalmente de acuerdo, y no porque tengamos que estar o no de acuerdo con Nelson Mandela, ¿no? Sino porque a lo largo de la historia se ha demostrado desde los clásicos griegos, ¿no? Ya no nos metamos en detalles muy académicos como el Emilio de Rousseau o la labor que el maestro Gregorio Méndez hizo en este país o lo que opinen los especialistas de la materia. La gente todos los días está aprendiendo cosas y no se da cuenta. Lamentablemente, no todos lo percibimos de esta manera. Cuando hablamos y por eso es importante centrar el tema en mecanismos para fortalecer la educación pública, estamos acotando al segmento que se financia con los impuestos que todos pagamos. Esa es la parte. Yo sé que la educación la percibimos de distintas maneras. Incluso la educación está en la forma de conducirnos.
Por supuesto. Dicen que la educación civiliza y transforma. Y por supuesto que así es. Nos ayuda a ser ciudadanos, a participar en una comunidad, en un país, ¿verdad? Por supuesto, y más si a través como aquí me crucé. Bueno, en fin, la educación civiliza y transforma. Esto quiere decir que nos ayuda a participar a través, como miembros de una comunidad, y también nos ayuda a resolver nuestros problemas de vida, ¿no? Esa educación nos permite acceder a un empleo que a final de cuentas nos va a ayudar a resolver nuestra situación, a darnos una mejor calidad de vida. ¿Tú qué opinas de eso? Lo que pasa es que, insisto, seguimos limitados al esquema de la educación formal. Y no obstante, si tú te vas a cualquier programa de reforma educativa, lo que vemos es cuestiones políticas, no contenidos. Los contenidos programáticos no están en una ley, los contenidos programáticos no están en una reforma constitucional. Digo, los principios ya están, ¿no? Digo, de hecho, el artículo 3º constitucional, en mi opinión, es bastante claro, ¿no? Cuando habla del tipo de educación que debemos de recibir, que deberá ser democrática, y donde te dice que debemos entender a la democracia como un esquema y un estilo de vida, pero siempre fundado en el constante mejoramiento y superación del pueblo. Bueno, pero déjame decirte que la educación no es totalmente gratuita, ni tiene acceso a ella toda la población, ni mucho menos ha logrado la igualdad que debería de haber logrado, ¿no? Es que la igualdad, como una promesa. La igualdad siempre va a ser subjetiva. No sé si en ese punto podemos estar de acuerdo. Digo, subjetiva en tanto que es un poder ser o un deber ser, pero en la realidad nunca va a ser igual, porque no todos tenemos las mismas habilidades, no todos tenemos las mismas capacidades. Yo siempre en los cursos que doy trato, sobre todo cuando hablo de responsabilidad de servidores públicos, siempre les digo, a ver, si ustedes se imaginan a quien quieran, al premio Nobel, a nuestro Nobel, al doctor Molina, jugando básquetbol, seguramente pudo haber sido un excelente basquetbolista, pero nunca iba a ser Magic Johnson. No, claro. ¿Ustedes se imaginan a Magic Johnson armando la bomba atómica? Nunca iba a ser un Albert Einstein, ¿no? Claro, todos tenemos habilidades y capacidades distintas. El tema, en mi opinión, es que debemos de potenciar, y esa es la función del sistema educativo, pero potenciar oportunidad a todos, ¿no? Desde luego, claro. Pero las oportunidades abiertas para que tú te desarrolles en aquello que tú puedes ser más capaz, pero aparte que te haga feliz. Es un tema que luego lo dejamos como olvidado porque concebimos de manera muy acartonada la educación, muy rigorista, ¿no? Yo tengo que aprender a leer y escribir, y hay libros que te dicen lo necesario para vivir. Yo lo aprendí en el kinder, ¿no? Abrocharme la camisa, abrocharme los tenis, no, bueno, a subirme el cierre, a ir al baño y lavarme las manos. Pero para vivir como individuo, pero para vivir en una sociedad necesitamos otros elementos, necesitamos otros aspectos que nos permitan respetar a las personas con las que convivimos, interactuar de una manera civilizada. Esa civilidad también nos las da la educación. Sí, estamos hablando, pero la educación no es solo abrocharnos los zapatos, ojalá sí, fuera. Sí. No, ojalá fuera a lo mejor lo digo de una manera muy simple, pero estamos hablando de, ese es un ejemplo muy gráfico, porque eso es lo que no se nos olvida nunca, lo que bien se aprende. Y lo mismo pasa después en la primaria. Al final del día, sumar, dividir, multiplicar, son, digamos, operaciones básicas, pero son para la vida. Digo, yo estudié Derecho porque le huía a las matemáticas. ¿Y cuál era la razón? Digo, no quiero ofender a ninguno de mis maestros, pero creo que eran bastante malos. Claro. Si hubieran sido buenos, me hubieran motivado y por lo menos no les hubiera tenido miedo. Por supuesto. Mira, a mí realmente creo que lo más importante que yo aprendí en la primaria, en la educación básica, que ahora básica es primaria y secundaria, pero bueno, primaria, es la disciplina. Creo que eso es un elemento fundamental en la educación, digamos, cuando eres chico. La disciplina, el compromiso, la puntualidad, son cosas que nos tienen que formar, digamos, que nos forman como ciudadanos. Después vas aprendiendo otras cosas, pero básico es esa disciplina, ¿verdad?, formativa, que nos va a permitir crecer con valores, crecer en un ambiente diferente. Oye, pero a mí me gustaría que entráramos a tocar cuáles crees tú que sean los problemas que tiene la educación en México. Mira,
todo en la vida tiene un punto de vista y siempre vamos a tener puntos de vista diferentes, lo cual no es malo. La pluralidad, yo estoy convencido, enriquece, la uniformidad empobrece. Me parece que sería oportuno, pues, en este momento que escuchásemos, la cápsula de la declaración de principios del partido. Eso nos puede orientar. Al final del día, no solo se trata de escuchar puntos de vista, como ya los escuchamos hace un momento, de la ciudadanía, o el tuyo y el mío, que pueden ser coincidentes con los de la ciudadanía, con otros, pero también, bueno, los que están en la posibilidad de tomar decisiones, como en este caso son los legisladores del partido, claro que cuál sí. es la postura, cuál es su línea de acción, cuáles son el compromiso, digamos, intelectual de ellos con respecto a los mecanismos para mejorar la educación pública. Vamos a escuchar, me parece muy bien. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Regresamos. Declaración de principios del PRD tocante a la educación, ciencia y cultura. El PRD defiende los principios educativos que inspiraron el artículo 3º constitucional y se pronuncia por una educación, desde la etapa inicial hasta la universidad, laica, pública, gratuita, científica y de calidad, así como por la enseñanza que fortalezca la identidad nacional. Asimismo, se manifiesta expresamente contra cualquier forma de privatización de la educación pública. Nuestro partido propone la construcción de una nueva cultura política democrática, fundada en el debate de las ideas, el consenso, la autogestión ciudadana, la solidaridad y el respeto a la pluralidad ideológica como alternativas a las formas tradicionales de hacer política. Ya que el presidente López Obrador estuvo ahorrando presupuesto que se le quitó a sueldos de funcionarios u a otras personas con un alto cargo en dependencias de gobierno, ese dinero podría ser destinado para que, como en instituciones como la UAM, que se abren ciclos escolares cada 4 meses, se hiciera también en CCH, UNAM, Politécnico, y se abrieran más matrículas para que así desde pequeños los jóvenes tuvieran un incentivo y pudieran aspirar a no solo llegar a un nivel preparatorio, sino a un nivel universitario, y que se implementara un intercambio intercultural para poder mandar a estudiantes de aquí de México a otros países. Todo lo que está haciendo en austeridad para muchas estancias, que lo programe, lo dé pues como recurso para la educación, que se abran más matrículas en media superior y superior, que impulse tal vez algún programa para el primer empleo, que el servicio social sea retribuido económicamente también para ayudarles, eso sí, a los chicos que más lo necesitaran. Que hubieran maestros titulados, que dieran más su tiempo a educar a la niñez o la juventud, y que no hagan ya tanto paro como lo hacen muy comúnmente en varios estados de la República y aquí mismo en la Ciudad de México. Para mí es necesario que haya una educación general, tanto en las familias como en las escuelas, para que los niños vayan creciendo mucho mejores que ahora como se ve. Es importante que el presupuesto que asignan a la educación, pues que sea una prioridad, porque lo que es la educación va de la mano con lo que es la inseguridad. Si no hay educación, no hay mejoría en un país. Entonces es importante que incrementen el presupuesto a lo que es la educación y básicamente lo que es la reforma, que sea un cambio total. Volver a los tiempos de que había moral, había respeto. ¿Cómo? Con el civismo. El civismo te enseña a respetar a la gente mayor. El gobierno quiere tener un pueblo ignorante para que lo siga manejando como lo ha hecho hasta ahorita. Ya estamos de regreso, amigos, y ¿qué les pareció nuestra declaración de principios? A mí, en particular, quiero hacer énfasis en el último de los párrafos, donde dice: nuestro partido propone la construcción de una nueva cultura política democrática, fundada en el debate de las ideas, el consenso, la autogestión ciudadana, la solidaridad y el respeto a la pluralidad ideológica como alternativas a las formas tradicionales de hacer política. Y aquí, maestra, espero que me disculpe porque ya el maestro Ortega ya me bajó mi calificación porque confundí a Gregorio Torres Quintero, el educador de México, con Gregorio Méndez, que fue otro personaje, pero claro, que es de otra latitud y de otra materia. Bueno, vale la pena la aclaración, por supuesto. Y bueno, volviendo a la declaración de principios, me gustaría a mí retomar, señalar estos ejes tan importantes que está proponiendo el Partido de la Revolución Democrática, y específicamente, fíjate, proponen que se
que se asignen nuevamente recursos hasta por el 8% del PIB, tal como lo establece la OCDE. Otra de los ejes se refiere a revisar e innovar el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, y la actualización y la especialización de nuestros maestros, de nuestros docentes. Por otra parte, el intercambio estudiantil a nivel internacional, y pues el apoyo a todas las familias, dotando a la comunidad estudiantil a nivel primaria y secundaria específicamente de uniformes, útiles escolares y herramientas digitales que les permitan un pleno desarrollo. Tengo mis asegúnes con este tema, en particular con la OCDE. Me gusta la postura, nada más que me da tristeza. Y honestamente digo, somos el 35 de los 35 países, por supuesto, por no decir el último, pues, para que no se oiga feo, en nivel educativo en desarrollo humano. Pero también somos el último, o por no decir el primero, en corrupción. ¿Cómo lo quieres ver? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Bueno, ahí tenemos un problema. Es lamentable el punto, ¿no? Ese problema también está relacionado con la educación, ¿eh? Sí, a mí me gustaría en este punto escuchar a nuestras amigas y amigos, invitarlos a que participen, qué opinan sobre el tema de la corrupción y cómo se vincula con la educación. Creo que eso sería muy importante, ¿no? Desde luego. La educación es el qué hacer, es transformar, me voy a oír muy rupestre, al ser inanimado en el ser animado, pero intelectivo. O sea, sabes qué haces, por qué lo haces, para qué lo haces. Claro. Si no, con todo respeto, somos como animalitos salvajes que nada más vamos tropezando con todo lo que nos encontramos. Oye, ese es el valor de la educación. Claro, te quiero decir que ahorita México destina el 4% del Producto Interno Bruto a la educación. Estaríamos proponiendo que esto se incremente, que se duplique prácticamente al 8% del PIB. Sí, ahí voy a los asegúnes. Yo estoy de acuerdo, sí es cierto, la educación, incluso constitucionalmente, ¿no? La educación que imparte el Estado debe ser gratuita. El tema es que, a lo mejor yo estoy equivocado, en todo el mundo no valoramos lo que es gratis. No, y el otro tema sería, ¿qué parte de la educación debe de ser gratuita? ¿Ustedes qué opinan? Porque ahorita con la reforma, con la situación actual que tenemos, lo que es gratuito es educación básica, media y media superior. Que sería primaria, secundaria y preparatoria. Ahorita la propuesta de este gobierno es hacer toda la educación gratuita, incluyendo la parte profesional, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, pues yo no sé si sea tan fácil de lograr ese propósito por una parte. Y la otra es, ¿todos tendríamos que tener una profesión? No sé, ¿ustedes qué opinan? No. ¿Todos tendríamos que ser profesionistas? Y el ejemplo burdo que yo ponía hace un rato con Albert Einstein o con el Magic Johnson es igual. Claro. Seguramente hay personas, yo he conocido personas que no tienen la primaria terminada y que hacen mejores cálculos que algunos ingenieros. Yo que me dedico a la asesoría en contratación de obra pública, en responsabilidad de servidores públicos, me consta que hay personas que sin tener la primaria terminada traen un cálculo mental y un desarrollo de habilidades y una potenciación de esas capacidades justo porque recibieron lo que necesitaban. Hay vendedores que no necesitan, gentes que tienen negocios de valet parking que ganan más que si fueran... Y me refiero, contigo. Cuando gano me refiero a lo económico, pero ganas más porque también tienes esa habilidad para relacionarte con las personas, para hacer amistades, para potenciar todas tus capacidades. Porque también haces las cosas con pasión, ¿no? Cuando hacemos lo que nos gusta con pasión, sin duda, ¿verdad? Bueno, sin duda. Puede ser administrar un estacionamiento, puede ser poner un restaurante, puede ser cualquier otra cosa, pero con pasión. El problema es que al hacer la educación profesional obligatoria, entonces estaríamos todos obligados, nuestros niños y jóvenes obligados a ir a la universidad. Sí, totalmente. Y hay otros factores. Un niño de la calle, por ejemplo, no deberían de existir los niños de la calle. Esos niños deberían de tener
hospedaje, alimentación y educación. Sin embargo, hay niños que tienen sus familias la potencialidad para estudiar aquí o en el extranjero, pues esos no tienen por qué recibir apoyo del Estado, porque al final del día el Estado no produce dinero, lo producimos nosotros. Cuando pagamos impuestos directos o indirectos, cuando consumimos, nos trasladan ahí o el IEPS o el impuesto al valor agregado, y eso es lo que financia el gasto público. Entonces, como es dinero de todos, lo deberíamos de cuidar todos, no dilapidar todos, y sobre todo evitar el clientelismo, que es el otro tema, ¿no? Claro. Esos son parte de los asegúnes. Oye, estoy buscando, porque yo hoy traigo unas notas y estoy buscando una parte que me llama mucho la atención y te la quería compartir. Si es para regañarme, no me parece correcto. No, de ninguna manera. Okay. No, justamente respecto a lo que tú Ortega dices. Ya me reprobó, entonces ya con un tache el día de hoy es suficiente, ¿eh? Traigo todas mis hojas revueltas, bueno, qué barbaridad. Sí. No, mira, aquí está, justamente, dice, la pregunta, ¿por qué los mexicanos dejamos la escuela antes de tiempo? ¿Cómo explicar, verdad, que los niños dejen la escuela? Bueno, pues la evidencia empírica revela que el mayor determinante para que un niño estudie más años es el entorno familiar y no la condición económica. Eso es algo que tenemos que tener muy presente. Totalmente de acuerdo. Y los padres debe ser un compromiso, claro, pero un compromiso de vida, de no solo educar, como decía yo hace un rato, en el aspecto formal. Lo hemos también comentado en muchos otros foros. Si yo le digo a mi hijo, no digas mentiras, y cuando me llama un cobrador le digo, dile que no estoy, dile que me fui a trabajar, le estoy enseñando a mentir. Por supuesto. Entonces, y como lo hemos dicho también muchas veces, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces, ¿cómo le digo a mi hijo no digas mentiras? O le digo, no fumes si me ve fumar. Claro, es cierto. O no tomes si me ve arrastrándome. Claro. No, bueno, pues fíjate que esta... Y lo mando por las caguamas, pues entonces... Claro. ¿No? Este estudio, pues sí, señala que mientras más, digamos, más educación tienen los padres, ¿verdad? Mayor nivel de educación, más permanencia en la escuela, más atención, más quedarse, más años, digamos, de estudio. Hay más compromiso, ¿no? más claro, responsabilidad. ¿Será porque las personas educadas, para las personas que tienen ya una educación, están convencidas de la importancia, ¿verdad? Saben, exacto, de lo importante que es y lo que va a ser determinante en tu vida como adulto, ¿no? Al final del día la educación es un mecanismo de control social también, no lo podemos negar, pero es un mecanismo útil. Así como el Estado de Derecho es un mecanismo útil, si no viviríamos en la barbarie, ¿no? Claro. Al final del día puede haber leyes que no me gustan, pero mientras existan estoy obligado a respetarlas. Lo mismo pasa en este caso, ¿no? El tema educativo es un tema muy sensible porque afecta sobre todo a quienes afecta más, a los más pobres, a los más niños, a los indígenas, a los marginados. ¿Por qué? Porque los que tienen recursos económicos, y no me quiero poner en el tema que estábamos ahorita, a los más educados, porque también tenemos distorsiones, ¿no? O sea, tienes dinero, eres malo, tienes dinero, o tienes dinero y ya resolviste tu vida. No. Porque se suicidan artistas, millonarios, porque su vida no la llenan. Claro. ¿No? O sea, la educación tiene el arte, el deporte, forman parte de ese enriquecimiento personal. Sí, lo artístico, por ejemplo, todo lo que nos... ¿Cómo afecta todo eso en la vida democrática del país? Absolutamente. Bueno, claro, yo creo que en la medida que eres una persona que tienes un poquito más de educación, estás más civilizada, te interesa participar, te interesa modificar tu realidad, ¿verdad? Y no solo ser un elemento pasivo, que estás esperando a ver qué cosa pasa. Compañeros cibernautas, amigos, ustedes no sean pasivos, participen. Es más, si no les gusta lo que decimos, con toda confianza, díganlo, háganlo llegar. Para eso son las redes sociales y para eso es este ejercicio democrático del partido también. No solo es para que escuchen una voz y acríticamente y dogmáticamente se la receten y se la digieran sin haberla procesado. Cuestionen también lo que decimos, no se conformen. Ustedes también tienen una voz que debe ser oída y escuchada. Vamos. Sí, creo que vamos a una cápsula cultural. Y regresamos, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Claro, es como el béisbol, ¿eh? Sí. ¿Ok?
la cápsula de cultura política con el doctor Manuel Cifuentes Vargas, que esperamos también sea muy instructiva y muy útil para todos ustedes. De su agrado, por supuesto. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como ustedes lo están viendo a través de nuestro programa Revolución Democrática 2.0, el día de hoy se está tratando el tema de educación por parte de nuestros compañeros y amigos Roxana Delgado y Manuel Loaiza. A propósito del tema de la educación, pues yo en esta sección quiero comentarles y recomendar la lectura de un libro de un gran educador mexicano del siglo XIX. Se trata de Ignacio Manuel Altamirano. Como ustedes podrán ver, su libro que voy a recomendar el día de hoy se llama Paisajes, Leyendas, Tradiciones y Costumbres de México, que es una recopilación de ensayos, de artículos que Altamirano escribió en su recorrido por muchos estados de la República, muchos pueblos, rancherías, y que en estos ensayos que publicó Altamirano, pues retrata, ¿verdad?, las leyendas, las costumbres, los paisajes de nuestro México como un gran educador que era. Cabe resaltar que Manuel Altamirano pues pertenece a la generación más brillante que ha tenido este país, que es la generación juarista. Altamirano participó en la Guerra de Reforma, participó en la guerra contra la intervención francesa, y una vez que terminó esta se dedicó al servicio público, a la educación y a escribir. Por lo tanto, este libro de este gran educador, que por cierto, Altamirano decía que la educación es el pasaporte del futuro y que por lo tanto en él quien se prepara para el futuro es lo que debemos hacer el día de hoy para tener un mejor México. Este libro, que como les comento, lo ha editado en esta ocasión el Partido de la Revolución Democrática dentro de su colección de escritores mexicanos de formación política, y que ya en algunas otras ocasiones lo hemos mencionado en esta librería precisamente, Ágora, del Partido de la Revolución Democrática, y que este libro, tal y como lo hemos ya mencionado en otras ocasiones, está a disposición de ustedes, la colección de clásicos universales, la colección de clásicos mexicanos y otros muy importantes e interesantes libros de gran trascendencia, pues estamos hablando de las grandes plumas de la humanidad y de México, que las tenemos aquí en el Partido de la Revolución Democrática, porque en el partido estamos muy preocupados por formar cada vez a mejores ciudadanos. Por lo tanto, yo les reitero, lean. Es un libro muy importante, muy interesante, de un gran escritor, de un gran literato. Está considerado incluso como el padre de la literatura nacional, Ignacio Manuel Altamirano. Yo les recomiendo que lo lean. Muchas gracias, buenas tardes. Regresamos con Roxana Delgado y con Manuel Loaiza. Le agradecemos al doctor Manuel Cifuentes mucho su recomendación de este libro. Y bueno, yo les invitaría, amigos, amigas, a que nos sigan en las redes sociales. Tenemos en YouTube, tenemos cuenta en Twitter, en Facebook. Búsquenos como Revolución Democrática 2.0. Si te parece, Manuel, iríamos. A mí me gustaría comentar, ya para focalizar un poquito nuestro tema, en los grandes problemas que tiene la educación en México. Y bueno, yo identifico como cuatro grandes temas. Uno sería la cobertura de la educación. Ahí tenemos un problema de exclusión, ¿no?, para una gran parte de la población, sobre todo la población marginal, la población en comunidades rurales apartadas. Muchos niños muchos niños jóvenes tienen que caminar largos trechos para alcanzar una educación, para ir a un colegio. Muchos de estas escuelas están en condiciones terriblemente deplorables, pero bueno, ese es el segundo problema, ¿no? El primero sería el problema de la cobertura.
Un tema adicional sería el de la calidad de la educación. Necesitamos incrementar la calidad. No es posible, ¿verdad?, que salgan niños de primaria, de secundaria, que lleguen incluso a profesional y no sepan leer, no sepan escribir. No sé ustedes qué opinen aquí, pero francamente creo que eso es una cuestión muy importante. Y ahí, pues una parte le toca también a los docentes, a los maestros, ¿verdad?, que sean un poquito más rígidos, más exigentes, más cuidadosos con la enseñanza. Oye, y en este tema me gustaría comentar también que hay que abrirle considerar otros temas, ¿no?, como la convivencia ciudadana, la expresión artística, el cuidado del medio ambiente. Para mí eso es una parte fundamental. Otro tema es la cuestión de la infraestructura, el mantenimiento y la condición de las escuelas. Aunque bien hay un programa que se refiere justamente a atender todas las carencias que tienen las escuelas, bueno, necesitamos que se invierta más dinero en ello, porque hay muchas que no tienen techos, que no tienen pisos, que no tienen sanitarios, instalaciones hidroeléctricas, sanitarias, bueno, verdaderamente. Y yo mencionaría uno más que se refiere a la gestión del sistema educativo y la disidencia sindical. Ahí tenemos un problema realmente, y un problema grave. ¿Por qué? Pues porque tristemente, ¿verdad?, permea la corrupción y permean otros intereses, otros que no están, justamente que no se refieren a la formación de nuestros niños. Son muchos temas. Creo que el tiempo no nos va a dar para más, pero bueno. Bueno, por lo menos estos voy a empezar 4. de atrás para adelante, porque creo que no podemos dejar de tocar los 4 temas. Y a mí me gustaría hacer, aunque sea un breve resumen, para que nuestros compañeros cibernautas tengan una perspectiva, y sobre todo, a mí me gustaría que me enmendaran la plana. Y te voy a decir por qué. Porque cuando vi el Plan Nacional de Desarrollo en la Gaceta Parlamentaria del pasado 30 de abril, pues me llamó la atención. Curioso, al fin y al cabo tuve oportunidad de ver ambos. Me llamó la atención que fueran 2 archivos, no nada ordinario, uno con el plan, otro con los anexos, pues es una estructura ordinaria, hasta ahí, uno de 64 hojas, el otro de 228, hasta ahí va bien, pero lo quiero dejar para después nomás. Pero regresando a tu tema, digo, eso, pero no quiero dejar de tocar este otro, entonces creo que el tiempo no nos va a alcanzar. El tema sindical, creo que desde la administración pasada, sea bien llamada o mal llamada reforma educativa, con todo respeto, insisto, para ser maestros de calidad necesita reformar la Constitución. Digo, cualquier maestro sabe que lo que necesita es tener técnicas pedagógicas, necesita tener un compromiso, una vocación de servicio, una vocación, no quiero decir un apostolado porque suena un poquito a choro sindical, pero sí tiene que tener un amor por la carrera y por México también. Oye, déjame, perdón, te voy a interrumpir en este porque también, claro que sí, pero además déjame decirte que por ahí leía una nota en donde hay cerca de 400 y tantos planteles para formación de maestros, escuelas normales, exacto, pero dicen que de esos nada más el 4% tiene el estándar que se requiere, todos los demás hay un activismo político que pues no es posible, no son escuelas. Y entramos en asegúnes, porque estándar según quién, estándar de la OCDE, estándar de la ONU, estándar de primer mundo, estándar de tercer mundo, o sea, todo es muy relativo. Yo diría que meternos en esos berenjenales como que no nos va a llevar a buen puerto. Bueno. Entonces, en el tema de infraestructura es ofensivo el dineral que se ha gastado y que no haya agua potable en una escuela, que no haya sanitarios, bebederos, digo, es una grosería. Luz. Que no haya techo. Sí, que no hay techos, sí, totalmente de acuerdo. Claro. Esos paredes, maestros techos, sí merecen reconocimiento. Claro. Esos maestros requieren de mucho apoyo, pero apoyo de los padres de familia, no que tampoco usen a la sociedad de padres de familia para lavarse las manos y para que vayan a barrer la escuela y para que le lleven el lonche al maestro, no, para que se involucren en hacer. No solo, si yo pago impuestos, yo tengo todo el derecho a exigir que esos impuestos se apliquen bien. Claro, también tenemos otra distorsión política y eso va para todos los mexicanos. Somos muy buenos para exigir derechos, pero vieras qué malos somos para cumplir con nuestras obligaciones. Sí, por supuesto, oye, pero además que la educación... No respetamos ni el reglamento de tránsito, ni el semáforo. Bueno, eso forma parte de la educación, justamente. A eso yo iba hace un rato, y lo he dicho como 3 veces. No, yo no me quiero limitar a la educación formal, aunque nuestro tema hoy tiene que ver con la educación pública en particular,
pero también tenemos una educación vivencial. Predicamos con el ejemplo, los que nos ven aprenden de nosotros y nosotros aprendemos. Digo, al final del día el mundo somos changuitos imitadores que hemos aprendido, cómo aprendimos a caminar, cómo aprendimos a hablar, imitando. Somos imitadores por naturaleza, entonces, ¿por qué no imitamos lo bueno de todos lados? Bueno, yo siempre he pensado de qué nos sirve hablar bien, escribir bien, aprender matemáticas y muchas otras materias, ¿verdad? Si no somos ciudadanos, empezando tenemos que ser ciudadanos. Primero tenemos que aprender a respetar una serie de reglas de convivencia, tenemos que aprender a respetar la forma en la que nos comunicamos. No es posible que vayamos por todos lados, en el coche, en todos lados, no, o sea, ofendiéndonos, agrediéndonos, eso es parte de la educación. Bueno, y es parte, y aquí sí, con todo el respeto para todos los partidos, no quiero ser enfático con ninguno, pero todos hemos fallado, porque no hemos sabido ni siquiera educar a los militantes. Porque volviendo al predicar con el ejemplo, si tú ves que en una manifestación rompen vidrios, manchan o salpican con grafitis todas las paredes, incendian una puerta que tenía 300 años de historia, no es posible. Ese es un ejemplo porque aparte dices, bueno, pues, si yo respeto la ley, pago mis impuestos, ¿me van a ver la cara de tarugo? No, pues mejor que me respeten, que me tengan miedo. Oye, ¿no? Necesitamos educación para nuestros niños, para nuestros jóvenes y para todos los adultos, incluyendo a nuestros políticos. A nuestros docentes, claro, a los políticos, no, esos son incorregibles. ¿Pero qué nos ibas a yo no me quiero del Plan Nacional de Desarrollo? Se cuecen aparte, yo no me atrevería. No sería tan optimista. No, ya... Espero que a ustedes, compañeros cibernautas, amigos, amigas, les sea de utilidad estos comentarios, pero sobre todo les invito a que me refuten, porque yo tristemente solo encontré en el Plan Nacional de Desarrollo, en el documento principal, en las páginas 42 y 43, el tema de acuérdense que vienen 3 ejes transversales y 3 ejes generales. El del derecho a la educación es una grosería, son 5 párrafos, 3 párrafos de estricto rollo mareador, que dice: durante el periodo neoliberal el sistema de educación pública fue devastado por los gobiernos oligárquicos. Primero definamos qué es el periodo neoliberal, qué quiere decir devastado, qué quiere decir devastado, cuáles son los gobiernos oligárquicos, ¿no? ¿A qué o sea, hay que tener definiciones claras. Tenemos que traducir. Todos podemos entender cosas distintas. Y entonces, pues se pretendió acabar con la gratuidad de la educación, yo estoy de acuerdo, y se sometió a las universidades públicas a un acoso presupuestal sin precedentes. Pues yo no he visto que desaparezca ninguna. A lo mejor lo que también tenemos que hacer es aprender mejor a administrar los recursos que tenemos. Y luego englobamos a todos, ¿no? Hacemos una tabula rasa, agarramos parejo. El ciclo básico, medio y superior fueron vistos como oportunidades de negocio para venderle al gobierno insumos escolares inservibles y a precios inflados. Pues dime quiénes, dónde están las denuncias, porque, insisto, hay muchas acusaciones y poca evidencia. El realmente. Estado de Derecho no es una entelequia abstracta. El Estado de Derecho es muy sencillo: cumplamos las reglas de convivencia, y las reglas establecidas son las que hay que cumplir. Si hay una ley que dice que si yo falto 3 días a trabajar sin causa justificada, o más de 3, al cuarto día me corren, pues que se aplica. Claro. Que me dicen que si yo no pago mis impuestos me van a cobrar una multa, pues que se aplique. Claro. Que si yo me divorcio y no paso pensión alimenticia, que me van a meter al bote, pues que se cumpla. Claro. Eso es un Estado de Derecho, claro. Que se apliquen las reglas, que las reglas no son estáticas ni son escritas en piedra para siempre, son modificables, que si una regla nos estorba, pues la modifiquemos. Está la iniciativa popular, claro, ¿no? Tenemos la capacidad, pero no sabemos cómo. Pero no podemos ir en contra de la ley, ¿verdad? ¿Y quién nos va? No, mientras esté la ley, o sea, el adagio latino dice dura let, sed lex, o sea, la ley es dura, pero es la ley, en consecuencia, mientras esté vigente hay que cumplirla. Claro. Si no nos satisface como sociedad, como comunidad, propongamos cambios. Por supuesto. Evidentemente, la participación. Para muchos de nosotros no sabemos cómo. Entonces, para eso sirven los partidos, por eso son entidades de interés público y por eso reciben financiamiento público. Claro. Son tan públicos como una empresa paraestatal, como una Secretaría de Estado. Están obligados para a que nos rendir escuchen cuentas. A todos los ciudadanos. Desde luego. Justamente Desde luego, de eso se trata. Militantes o no, o sea, al final del día, entre todos pagamos los impuestos, entre todos tenemos derecho a decidir el destino común que como país queremos construir. Y ahí tenemos nuestras cuentas: YouTube, Twitter, Facebook, Revolución Democrática 2.0.
excepto groserías, pueden decirnos de lo que quieran. ¿Sale? Entonces, en el anexo del Plan Nacional de Desarrollo, páginas 94 y 95 de ese documento, cuéntanos. Lo que más me interesó en el objetivo general, bienestar, ya desde ahí, la etiqueta no me dice nada, pero si veo que hay un banco del bienestar, que ahora hay una secretaría del bienestar y hay otros elementos de bienestar, ¿sí? Yo lo que veo es que el bienestar es, con todo respeto, un concepto clientelar. Pero bueno, la parte importante que me viene aquí, si de lo otro no veíamos indicadores, datos duros, aquí sí hay objetivos y me parecen muy pobres, ¿eh? Tenemos una línea base de medición del desempeño para un mejor desarrollo del ciclo escolar 2017-18 para educación básica del 94.8 y la aspiración es llegar a 98. Nos conformamos es una meta bastante modesta, diríamos. Tendríamos que aspirar al 100. En 6 años son muy buenos años. Claro. En educación secundaria, de que se cumpla o no, pues sí, en educación del 80 al 85 y en educación media superior del 54, si bien nos va al 60, digo, media me parece superior, estamos hablando muy de pobres. preparatoria. Y ya las estrategias no son más que 6 acciones, de la 221 a la 226, y me parece tristemente muy pobre el contenido en materia educativa del Plan Nacional de Desarrollo, y por eso me gustaría que nuestros amigos cibernautas, que seguramente son más acuciosos que yo en la búsqueda y van a encontrar más apoyos para el logro de estos objetivos, porque yo los veo muy tristes. Así es que por favor participen, su participación es lo más importante. Claro que y no importa si comulgan con la filosofía del partido, si comulgan o aborrecen a todos los partidos, no importa. Lo que importa es que todos nos comprometamos a decir lo que pensamos, a hacer congruentes con lo que creemos y apoyar a ese México mejor al que todos aspiramos en abstracto, pero que nunca lo hemos visto en concreto. Claro. Salvo la mejor opinión tuya, Roxana. Pues empecemos por opinar, ¿verdad? Empecemos por eso y también si se puede proponer, claro que sí, cosas diferentes de lo que se está haciendo, de lo que se está proponiendo para enriquecer, ¿verdad? Lo que propone en este caso el Partido de la Revolución Democrática. Acuérdate que lo que te empuja te obliga a ser mejor. Claro que sí. Manuel Loaiza, muchísimas gracias por invitarme a este programa. Roxana Delgado, gracias por haber aceptado y gracias por compartir con nosotros tu experiencia docente. Luego nos das unas clases de control remoto, aunque sea vía internet también, de control interno. Claro que sí. Muchísimas gracias.